Buenas tardes, amigas, amigos y amigues. Me presento, mi nombre es Javiera Garcés, soy parte del equipo de comunicaciones del Partido Humanista, y lo que vamos a ver hoy día es un instrumento que queremos acercar a cada una de les y los candidatos del Partido Humanista, sean PH o sean independientes, para poder trabajar en nuestros territorios, ¿ya? Este instrumento debiese estar llegando durante estos días y a más tardar el fin de semana a los territorios, en los envíos que van a los regionales y en la metropolitana, en las entregas de volantes. Es una libreta, que nosotros le hemos puesto libreta naranja, ¿ya? Estamos viendo la portada de esta libreta, es una libreta de bolsillo, nos inspiramos como en este tamaño, ¿ya? Que es un tamaño como fácil de llevar. Y la idea de esta libreta es un poco toda esta experiencia que uno va teniendo. Mira, ahí está la Cookie mostrando la libreta, qué afortunada que la tiene impresa. La bella libreta naranja. Es una libreta que lo que pretende es que esta experiencia que estamos teniendo como candidatas, candidatos y candidates en nuestros territorios pueda ser recogida, ¿ya? Entonces ahora les voy a contar un poco cuál es la inspiración de la libreta naranja antes de que entremos a conocerla por dentro, ¿ya? La libreta naranja fue un experimento y un trabajo que se generó para nuestra primera diputación, que fue levantar a nuestra diputada Laura Rodríguez, ¿ya? Esto fue en los años 90, ella tenía un equipo de trabajo, y dentro de este equipo de trabajo, y lo que significa levantar una diputación, que su eslogan era de cara a la gente. Y estar de cara a la gente significa escuchar a la gente. Entonces, para poder llevar los temas a el Congreso, lo que se hace es que ella empieza a tener este artículo, ¿ya? Como objeto de uso de recorrido de territorio, ¿ya? Entonces, no es como este que estamos viendo que está todo diseñado, sino que es una libreta con un lápiz que la acompaña constantemente en el trabajo territorial y que le permite tener un rol, no de estar diciéndole a la gente lo que ella le iba a prometer a las personas, sino todo lo contrario, es preguntarle a la gente sus necesidades y sus propuestas, porque en muchos casos, si no en el 100%, la gente sabe muy bien lo que necesita, ¿ya? Y cómo podrían resolverse algunos temas, y también tiene muy claro los diagnósticos de cada uno de sus territorios, ¿ya? Entendiendo que incluso en una misma comuna, en una región, son muy variadas las situaciones, ¿no? Entonces, este ejercicio de la libreta naranja, ella tomó muchos apuntes con respecto, entonces ella era muy sistemática con el tema. Entonces ponía la fecha, el nombre del vecino, el nombre del territorio, las preguntas que ella catapultó, las respuestas a estas preguntas y las propuestas que surgen de ella. Luego un equipo de ella tomó estos apuntes y los llevaron a una consulta. O sea, estos apuntes se lograron como llevar a diferentes ejes, situaciones que habían en el territorio, y pudieron hacer de vuelta al mismo territorio consultas. Ya consultas que se hicieron en las plazas, consultas que ahora en estos medios se podrían hacer online, que en el fondo dicen, nosotros detectamos todos estos temas. ¿Cuáles ustedes creen que son los más importantes que tenemos que llevar al Congreso? Y se hace una votación y de ahí se empieza a trabajar dentro de los primeros 5 ejes que se levantan, se hacen los trabajos de levantar leyes, ¿no? Todo el proceso de levantar una ley. Ahí surgen muchas leyes muy interesantes, con respecto al tema doméstico de las mujeres que no remunerado, el tema de las mujeres que hacían aseo, de que tenían que tener como profesionalismo, en el tema, o sea, no profesionalismo en el sentido de que hagan la pega, sino de que sean remuneradas y que se considere eso un trabajo profesional de asesoras del hogar. También se levanta el tema de
del aborto, y bueno, muchos temas que la Lala instaló muy anticipada a la época en el Congreso en esa época, ¿ya? En ese tiempo. Bueno, entonces nosotras cuando estamos en comunicaciones en diciembre tratamos de levantar lo que fue una campaña limpia, y dentro de la campaña limpia este es uno de los objetos que más queremos y que sentimos que podría ser de un contacto profundo con nuestros territorios. Dicho aquello, queremos pasar. Entonces, acá hacemos un poco como esta descripción, que la libreta naranja, como lo hiciera Laura Rodríguez, nuestra primera diputada humanista, proponemos que la y los candidatos recorran el territorio con una libreta naranja. El objetivo de ella es escribir toda la información que la gente entregue a la y los candidatos y les sirva de insumo para formular sus proyectos comunales, como también un posible libreto presidencial humanista desde la realidad local. Me voy a detener acá porque cuando uno sistematiza, es posible en el fondo generar un libreto donde uno no está diciendo lo que a uno se le ocurre, lo que uno piensa como persona individual, sino entendiendo de que la función de un candidato es ser un mandatado. Entonces, para poder ser un mandatado, tiene que realmente escuchar lo que dice el territorio. Y para aquello, podemos como una red nacional en el fondo, trabajar. Uno, de que la libreta nos sirva a nosotros como dirigentes sociales o como futuros alcaldes, concejales, gobernadores o convencionalistas, como a su vez también en un futuro, que se viene este 2021, generar insumos para las diputaciones y para la presidencial, ¿ya? Que hablamos como que el libreto en este caso es qué es lo que yo estoy impulsando desde el cargo público en el que estoy con mucha responsabilidad, que a veces falla, y que nosotros tratemos con esto de no fallar. Esta libreta será un elemento identitario de nuestras candidaturas, ¿ya? Es algo que todos los candidatos van a tener disponibles, y en ella encontrarán preguntas detonadoras para conversar con la gente, los principios humanistas y el espacio necesario para tomar nota de lo que transmitan las vecinas y vecinos. Entonces, un poco la libreta está pensada así, tiene la fecha, tiene el nombre de la vecina o vecino o vecine, nos faltó la E ahí, disculpen, el territorio, que ojalá sea muy específico, porque como hablaba, a veces uno tiene una comuna, pero en una comuna hay diferentes situaciones, aunque estén a 2 cuadras de diferencia, ¿no? Y bueno, también la situación en que describe. A veces se ocupa mucho el rol del candidato que va como medio mesiánico a ofrecer cosas, ¿no? De partida uno tiene que tener muy claro la jurisdicción que tiene su cargo, o sea, no puede prometer cambios constitucionales un concejal, ni cosas tan territoriales un convencionalista, o sea, hay cruces que uno como candidato debiese empezar como a entender de lo que es parte de su jurisdicción. Pero este ejercicio es al contrario, es escuchar, ¿ya? No es un candidato que se promueve todo el tiempo, sino que pregunta y que genera situaciones para poder preguntar. Ahora actualmente van a estar casi todos en muy pocos días más, y si ya no están con sus volantes, con sus equipos de campaña, entonces un poco la invitación es que el candidato tenga estos espacios de relación, ojalá con gente que esté trabajando en los territorios, ¿no? Con los dirigentes, con las organizaciones, con los diferentes levantamientos que se produjeron después del 18 de octubre, ¿no? Las asambleas autoconvocadas, las asambleas feministas, las cooperativas de alimentos, teniendo como que ellos son nuestros pares y son con quienes querríamos construir territorio y comunidad. Y después tenemos esta parte que es las propuestas. Entonces, en el fondo, cuando uno se relaciona con otra persona y uno opera, su emplazamiento es de escucha atenta, no estoy pensando, chucha, se le va a volar la bandera, hoy no, se le están cayendo los papeles, no, estoy atento a mi interlocutor, o sea, trato de buscar esa campana, aunque esté todo pasando en mi campaña y sonando la bocina y las banderas por aquí, las banderas por allá, trato de atender y poder lograr
quizás en ese momento me van a salir unos títulos nomás de propuestas, pero después yo me llevo tarea para la casa, en el fondo, de desarrollar un poquito más lo que es esa propuesta, ¿ya? Quizás en el minuto no puedo pegarme el gran escrito, pero sí puedo enunciar algunas propuestas que veo que salen del territorio, ¿ya? Entonces, después esto sigue repetidas veces, y nosotros, ¿qué hicimos acá? Agregamos en la libreta naranja algunos fragmentos de un libro que es de nuestra diputada, que para quienes no sepan, en medio de su ejercicio le dio un cáncer fulminante, y que fue muy interesante en el sentido de cómo ella enfrentó la muerte y también la hizo pública su enfrentamiento a la muerte, y ella puso a disposición todo su proceso, y su compañero, que es Dario Ergas, junto a su hijo hace pocos años atrás, y junto a la fundación que preside con sus familiares, armaron unos libros, ¿ya? Y uno de estos libros se llama A quien quiera escuchar, ¿ya? Que son las propuestas de Laura Rodríguez. Hay una introducción que a nosotros nos parece muy interesante, que ojalá todos los y les candidatos puedan leer, que es el tema de la experiencia de liderazgo político y social de quien fuera nuestra primera diputada humanista, ¿ya? Entonces, aquí hay una introducción que hace Dario Ergas, que fue su compañero, y que se llama Un modelo de acción, que lo escribe, ¿ya? Entonces, en el fondo, es una introducción del libro. Nosotros igual lo vamos a dejar disponible para que lo puedan leer quien quiera como escuchar más a Laura Rodríguez, pero esta introducción nos permite poder entender un poco el emplazamiento de nuestra candidata. Y cuando nosotros nos referimos al emplazamiento, tiene que ver a cómo nosotros asumimos este rol de candidato y cómo nos movemos en el territorio y cómo nos relacionamos con el territorio, ¿ya? Y también a su vez con nuestros pares políticos y a su vez también con los medios de comunicación. Es tratar de ir construyendo un no tratar de apartarse, porque lo que pasa es que se cree de que al transformarse en un usuario, en un ser político, como que te profesionalizas y te despegas del territorio. Entonces como que te empiezas a juntar como con una cúpula que decide cosas, y entonces empieza a haber como una lejanía. Entonces es muy interesante como no perder aquel emplazamiento inicial y el que aspiramos que tengan todos los candidatos del Partido Humanista. También hay unas hojas en blanco para notas con respecto a esta lectura. Entonces, habla un poco sobre el tema del liderazgo social. Y también habla un poco de los peligros que uno puede tener con respecto a volverse un líder social o referente, ¿no? Desde como estas cosas que después se ven en otro libro, pero que hablan un poco de este tema de los virus de altura, o de repente como entramparse con disputas territoriales, ¿no? Entonces, aquí hay una traducción que obviamente no es que se emplee directamente para que ustedes lo ejecuten, pero si les inspira en alguna forma, va a ser muy interesante para nosotros. Aquí también hablamos sobre el tema de la transformación personal para estar en disposición para el trabajo territorial. Y después siguen muchas hojas para que se comuniquen con los vecinos. También tenemos hojas que están en blanco. Y estas hojas tienen el concepto de los principios de acción válida, que podríamos decir son unos principios para nosotros que los podemos ir profundizando con formación, pero tienen que ver con cierto entendimiento que ha tenido la ideología del humanismo universalista, recogido con años de historia del ser humano, y que nos enseñan ciertos principios que, si en realidad los atendemos, facilitan mucho nuestra existencia, ¿ya? Comprenderlos como en profundidad. No da para que ahora en este taller hablemos de cada uno de los principios, pero sí están enunciados acá en la libreta, y yo creo que también va a ser muy interesante si cada vez que tenemos como ahora mucha gente nueva dentro del Partido Humanista, podamos dar instancias de desarrollar aquello, ¿ya? Y también nos van a servir en nuestra relación con el territorio, sin duda alguna.
Entonces están los principios con estas hojas blancas, que también pueden servir para tomar apuntes, y seguimos con las propuestas de... Después acá hay otro fragmento del libro que tiene que ver con los centros de acción y la relación con el poder, ¿ya? Que esto es como para tener una mirada un poquito más global. O sea, es bueno tener la mirada territorial, pero a la vez es interesante tener la mirada nacional y global, y también entender de que estamos en un momento donde el antihumanismo es muy fuerte, y tenemos que entender que nosotros estamos en ese intento, ¿no? En el intento de poder ser como la escalera de incendio, ser como dar una respuesta diferente a las diferentes como situaciones. No dar respuestas automáticas. Después siguen los principios de acción, que son 12. Y después seguimos con muchas propuestas, para que conversen con muchos vecinos. Y bueno, el tema de... aquí siguen algunos fragmentos más del libro, que sería muy interesante poder como leer. Acá habla sobre el tema de la continuidad de las acciones, que me parece algo muy interesante, que tiene que ver como con una de las formas que las y les humanistas vemos con respecto a la trascendencia, y es que más allá de que uno muera o deje de ser el dirigente social de su territorio, las acciones que uno lleva en este presente no se detienen jamás, ¿ya? Entonces, en este fragmento, que es un poco el momento en que Lala desencarna, nos queda más en evidencia que imagínense que ahora, 2021, por Zoom, estamos hablando de lo que ella trabajó, ¿no? Entonces, un poco tener en cuenta aquella como posibilidad que tenemos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, de poder que cada una de nuestras acciones sean efectos de demostración y que permitan abrir nuevas posibilidades para las futuras generaciones. Bueno, aquí seguimos con más, y esta es la parte que quería llegar, que acá al final del libro nosotros recomendamos algunas visitas. Este libro tiene dos caracteres. Por un lado tiene que ver con el levantamiento de información que pueda servirles a ustedes mismas como candidatas y candidatos y candidates. Y por otro lado, lo que les comentaba inicialmente, que es que podamos hacer un libreto para las futuras diputaciones y presidenciales, e incluso para el trabajo territorial que ustedes sigan posteriormente a las candidaturas, ya que uno sabe que nosotros vamos a intentar sacar buenas votaciones, pero también sabemos y no somos ingenuos del descrédito que tienen los partidos políticos y de la baja participación que tiene las votaciones en sí. O sea, uno pensaba de que la votación del apruebo y el rechazo iba a tener grandes cifras, y en realidad, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero la realidad es que no hubo tanta gente que votó más, ¿ya? O sea, no fue tan así como se había leído, ¿ya? A nivel de cifras, de estadística. Entonces, pero más allá de que podamos salir electas o no, nosotros ya hemos comprometido por un estilo de vida el tema del activismo en nuestros territorios, y nosotros encontramos de que es el momento de las comunidades soberanas, emancipadas y organizadas. Entonces, para aquello es que tenemos a disposición, bueno, la página del partido, que en realidad es un poquito como de todo lo formal e institucional que nos pide el sistema por ser una institución, pero están estas tres otras páginas web. Una es la de Laura Rodríguez, por si están leyendo el libro y les resulta muy inspirador poder hacer más doble clic sobre sus trabajos, y hay muchas cosas que yo creo que debiéramos levantar como PH con fuerza. Y por otro lado está también la página de Formación PH, que está disponible y está actualizándose para hacer esto que decimos, que es esta sinergia y esta reciprocidad entre
que yo me dispongo como una activista para el territorio, pero a la vez también tengo que ocuparme de mis temas para que yo esté lo mejor posible, tanto en energía, en ánimo, en respuestas para ese territorio. Y eso tiene que ver con lo que ahora mucha gente le pone el tilde de autocuidado, pero nosotros le llamamos trabajo de desarrollo personal. O sea, hay que disponer tiempo para aquello. Eso no pasa porque me leo un par de frases o me leo algunas cosas, sino que le tengo que dedicar no tanto tiempo, 10 minutos diarios, 15 minutos diarios, es una revisión, es un pedido, son ciertos ejercicios que también se pueden ir acompañando y que sin duda van fortaleciendo el espíritu y las ganas de que si te llaman a salir a prensa o a decir cosas o a hacer un meeting, te ponen en una situación personal diferente. Dicho aquello, también está la página de Silo. Para los que no sepan, él es el fundador del movimiento humanista y parte del movimiento humanista, uno de sus organismos, de sus 5 organismos, es el Partido Humanista. También tenemos organismos hermanos, como es la Comunidad para el Desarrollo Humano, Mundo Sin Guerras, Convergencia de las Culturas, el Centro de Estudios Humanistas, y creo que no me falta ninguno, pero puede ser que me falte. Así que eso con la presentación del libro. Yo ahora les quiero contar lo siguiente. Nosotros tenemos la siguiente idea, que es que los candidatos y las candidatas y les candidates, al trabajar este libro durante los 30 días que nos quedan de trabajo, puedan hacer una recopilación de sus apuntes. ¿Ya? Nosotros vamos a facilitar una plataforma para que pueda ser como llevada esta información que se levanta de los territorios y podamos sistematizarla para crear un documento que va a estar al servicio a nivel nacional del PH, para lo que les comentaba de los libretos, pero incluso para misiones, incluso para todo lo que sirva de diagnóstico, que sea un instrumento también de propuestas, porque ¿qué pasa con las propuestas de un territorio a otro y con las experiencias? Nosotros le llamamos efectos de demostración, pero lo que pasa en un punto, como una propuesta, que quizás incluso no es una propuesta a futuro, sino que es una propuesta de este momento, o sea, ahora existe una gente que se toma el terreno y hace un huerto y lo hacen de esta forma, y así se organizan. Esa información, que a veces uno podría decir que es demasiado descriptiva, es lo que necesita este otro territorio que está recién pensando en tomarse un terreno y hacer un huerto, y entonces ahorra el tiempo por una inteligencia conjunta que se comparte. Entonces también la gracia de compartir estas sistematizaciones, estas propuestas y estos efectos de demostración va a permitir que a nivel nacional, que cuesta tanto porque estamos alejados por tantos kilómetros, podamos ir compartiendo estos efectos de demostración. E incluso en un momento 2 o un momento 3, todas estas personas que han hecho estas propuestas pueden ser convocadas a conversatorios dentro de los territorios, a conversatorios por Zoom, que son las ventajas que nos han dado este momento las redes sociales y nos permiten en el fondo acercarnos a las experiencias sin importar la distancia física de la que tenemos. Eso, entonces, eso les quería contar, y para no alargarme tanto, voy a dejar de compartir para verles las caritas. Esa era la presentación de la libreta naranja.